Hola, bienvenidos a nuestro documental. Nosotras Adi, Fe, Suri, Cielo. Y en este documental vamos a hablar sobre cómo las palabras derivadas del latín influyen en el área científica, técnica y artística. El latín es una lengua antigua que dio origen a las lenguas romances e influyó en muchas otras. Se divide en latín clásico, que es usado en literatura y discursos formales, y el latín vulgar, que es hablado por el pueblo común. Sigue siendo relevante por su uso en el vocabulario técnico, como la medicina, en el derecho y la ciencia, su papel en la cultura e historia, y por mejorar la comprensión lingüística. Aunque no se habla hoy, su legado es esencial. mi área es la área artística y en las etimologías algunos ejemplos son la música, que la raíz latina es música, el arte de las musas. El significado original es la cultura greco-latina, música abarcaba música, poesía y danza relacionadas con las áreas divinas de las musas. La evolución se especializó en la combinación de sonidos armónicos y melódicos. Ejemplo actual, la música clásica sigue siendo una fuente de inspiración. El segundo es el arte, raíz latina artis, hábitat, destreza técnica. El significado original refería a cualquier forma de destreza o conocimiento aplicado. Evolución se especializó en actividades creativas como pintura, escultura y literatura. Ejemplo actual, el arte contemporáneo refleja las inquietudes de las sociedades actuales. Y por ejemplo, el último, escultura, raíz latina escultura, arte de esculpir. Significado original, de esculpere, tallar, cincelar, asociado a moldear materiales como piedra o madera. Evolución se refiere al proceso y a la obra tridimensional resultante. Ejemplo actual, la escultura moderna ha roto con las formas tradicionales. La prepamusa, y tenemos unos ejemplos aquí, como son Van Gogh, Shakira, Hardstyle, Sofía Caso y Ariana Grande. Hola, soy Abby y a mí me tocó checar la área científica. La primera palabra que hay es anatomía, que la raíz latina es anatomía, corte o disección. El significado original de la palabra es procedimiento para estudiar las estructuras internas mediante disección. La evolución que tuvo la palabra es que ahora incluye el conocimiento detallado de la estructura corporal. Un ejemplo actual de la palabra es el estudio de la anatomía esencial en la medicina. La segunda palabra es ciencia, que su raíz latina es scientia, que es conocimiento y saber. El significado original es saber sistematizado, derivado del verbo sire, que es saber. La evolución que tuvo fue durante la Edad Media y el Renacimiento se restringió al conocimiento basado en observación, experimentación y razonamiento. Un ejemplo actual de la palabra es la ciencia nos permite entender el mundo actual. La tercera palabra de la área científica es física, que su raíz latina es física, que es naturaleza. El significado original del griego physis, centrado en los principios naturales. La evolución que tuvo la palabra es que se especializó en el estudio de las leyes que rigen el universo material. Un ejemplo actual, la física cuántica desafía nuestra percepción del mundo. Y también en la pregunta se puede ver un ejemplo de un físico muy famoso que es Albert Einstein. Gracias. Palabras dentro del área técnica. Palabra técnica. Raíz latina es technicus, que significa relativo de un arte o habilidad. Significado original son los conocimientos especializados aplicados de manera práctica. Evolución. Pasó a referirse a procedimientos específicos en campos como la ingeniería y las artes mecánicas. Su ejemplo actual es dominar la técnica de este instrumento musical requiere práctica. Arquitectura. Su raíz latina es architectura, que significa el arte del constructor. Significado original se deriva de architectus, del griego arquitecton, que archi significa jefe y tecton significa constructor, referido al diseño y construcción de edificios. Evolución. Incluye aspectos estéticos y funcionales de edificios y estructuras. Ejemplo actual, la arquitectura moderna mezcla funcionalidad y diseño. Tercera palabra, máquina, raíz latina. Máquina, que significa dispositivo. Significado original del griego mecane, que es referido a dispositivos creados para facilitar tareas. Significado original proviene del griego mákane, que se refiere a dispositivos creados para facilitar alguna tarea. Su evolución es que hoy se aplica a cualquier dispositivo que realiza un trabajo. Ejemplo actual, la máquina de vapor marcó el inicio de la revolución industrial. Como conclusión, sabemos que el latín ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del vocabulario técnico y científico, proporcionando una base lingüística común para disciplinas como la medicina, la biología y el derecho. Su precisión y capacidad para expresar conceptos complejos lo han convertido en un recurso invaluable para la creación de terminología universal, facilitando la comunicación y el intercambio de conocimientos entre culturas y épocas. Además, su influencia persiste en nuestra vida cotidiana a través de expresiones, aforismos y palabras de uso común, recordándonos que el latín no es solo una lengua del pasado, sino un puente vivo que conecta el conocimiento antiguo con el mundo moderno. Su legado, por tanto, trasciende lo académico y enriquece nuestra comprensión del lenguaje y del pensamiento humano. ¿Ya? ¿Qué palabras de origen latino son comunes en el vocabulario técnico de la danza?
Bueno, en general, como tal, la mayor parte de las palabras, el 95-98% de las palabras que se utilizan en la danza en general, muchas provienen del inglés y del francés y del alemán, que es en donde se empiezan a formar o se empiezan a gestar estas disciplinas artísticas que pues son danza. Sin embargo, de repente en el lenguaje coloquial que podemos utilizar dando una explicación, dando un tema, sí pudiesen haber palabras pues de origen latino. Sin embargo, repito, no es de que se utilicen como tal, ya que por ejemplo utilizamos más palabras en inglés y en francés, como por ejemplo tendu, devant, derrière, todas estas partes, chassé, que utilizamos para poder crear o explicar la secuencia de pasos. Entonces, para completar eso, ¿cree que existen nombres de posiciones o movimientos en la danza que provengan del latín? Bueno, no dudo que en algún tipo de disciplina de danza, por ejemplo, existen diferentes disciplinas dancísticas, pudiesen existir algunos. Las que utilizamos en folclore vienen más del francés y del inglés porque se derivan de la danza clásica y de la danza tradicional. Tenemos una vertiente, o sea, como tal en las palabras latinas no habría tanta relación como con el lenguaje indígena y con el lenguaje inglés y francés. Muchas gracias. ¿Qué palabras de origen latino son comunes en el vocabulario técnico de la química? Vocabulario técnico de la química. Pues es que en sí en la química provenimos del griego más que del latín. Y hay algunas palabras griegas que se fueron adoptando por el latín para que se incluyeran en el término científico específico de la química. Ok. ¿Y cómo ha influido el latín en los términos usados para describir conceptos químicos? ¿Cómo ha influido el latín? Pues allá sí. No sé qué te podría decir. Pero lo que sí te puedo decir es de que la mayoría de los conceptos de la química provienen del latín específicamente. No te puedo decir, pero por ejemplo la palabra compuesto, la palabra elemento, los nombres de los elementos en sí mismos, la mayoría son de origen latino. Una gran parte son del griego que se han conservado, pero luego la gran mayoría se han latinizado y por eso utilizamos el latín, muchísimo latín en química, incluso para dar nombres a los compuestos. Vamos a decirle el bi, tri, ¿sí? Hay algunas palabras que tienen que ver con las reacciones, ¿sí? Que son de origen latino. ¿Y ya? Bueno, eso, gracias. La morfología de las palabras derivadas del latín ha sido importante en la evolución del lenguaje, ya que ha permitido la creación del vocabulario técnico, científico y artístico, enriqueciendo la capacidad de expresión y comunicación. El hecho de conocer la raíz latina de las palabras nos ayuda a entender mejor su significado y contexto, lo que es peculiarmente valioso en casos como la ciencia, la tecnología y el arte. Durante el latín sigue siendo una base terminológica importante. El documental facilitó la comprensión de estos conceptos al mostrar los ejemplos básicos y conectar la influencia del latín con nuestra vida cotidiana y los avances en diferentes disciplinas. El latín ha influido profundamente en la evolución del lenguaje. Aporta estructuras morfológicas que han dado forma a palabras modernas, como en la ciencia, en la área artística, en la tecnología y en el área técnica. Conocer sus raíces permite interpretar conceptos con precisión, lo que nos ayuda a facilitar la comunicación universal en disciplinas especializadas. Materiales como documentales nos ayudan a comprender su relevancia y a mostrar cómo conecta el pasado con el presente, ya que el latín es una lengua que sigue viva y enriquece nuestra comprensión del lenguaje y nuestro pensamiento humano. Crear el documental fue un proceso que nos permitió ver cómo el latín sigue vivo en nuestro idioma, especialmente en las áreas como el artístico, técnico y científico. Al estudiar cómo las palabras han evolucionado desde sus raíces latinas, entendimos mejor su conexión con disciplinas como la pintura, la música y la escultura. Descubrir esas raíces no solo amplió nuestro vocabulario, sino que también nos hizo apreciar las historias que compartimos a través del lenguaje. Este proyecto nos ayudó a reflexionar sobre la influencia del latín a palabras que usamos normalmente, la cultura y a valorar su relevancia en el arte de hoy. Hacer el documental fue interesante, pero también algo difícil. Me di cuenta que muchas palabras que usamos vienen del latín y eso ha influido en cómo hablamos hoy. Por ejemplo, palabras en ciencia o tecnología tienen raíces latinas y por eso son más fáciles de entender si sabes un poco de latín. También creo que saber las raíces latinas es importante porque te ayuda en cosas como aprender términos difíciles, especialmente en materias como biología o arte o química. El documental me ayudó a darme cuenta de que el latín no es algo aburrido o algo viejo, sino que sigue siendo importante y está en muchas cosas que usamos todos los días.
La morfología de las palabras derivadas del latín ha sido clave para entender cómo ha evolucionado nuestro idioma. Muchas de las palabras que usamos hoy en día tienen raíces latinas, y esas raíces nos ayudan a ver cómo las lenguas cambian y se adaptan con el tiempo. Es como si el latín fuera la base de un edificio y nosotros le fuéramos añadiendo pisos, habitaciones, decoraciones, según nuestras necesidades. Conocer las raíces latinas es súper importante, sobre todo en áreas como la ciencia, la tecnología y el arte, porque muchas palabras técnicas o especializadas vienen directamente del latín. Si entiendes la raíz, es mucho más fácil descifrar términos nuevos. Y si hablamos del documental, seguramente fue una gran herramienta para conectar todo esto. Ver ejemplos prácticos o explicaciones visuales hace que el tema sea más claro y fácil de entender. A veces leer teoría es más pesado, pero un documental lo traduce a algo más dinámico y directo.